Hola a todos y bienvenidos a Hablemos sin tabús, el podcast donde hablamos de los temas que muchas veces llegan a ser incómodos, pero que son fundamentales para el desarrollo de una persona. Yo soy Alma, licenciada de Psicología, especializada en sexualidad. Y yo soy Valeria, igual licenciada en Psicología, especializada en trastornos de niños. El día de hoy tenemos un tema que la verdad es muy importante, es para generar mucha reflexión en los padres, porque el tema es porque es importante hablar de sexualidad con los niños. Sí, exacto. Es un tema que todavía sigue siendo un tabú en muchas familias. Hay quienes piensan que hablar de esto es como darles ideas o que los niños no deberían saber sobre esto hasta cierta edad. Sí, es el miedo que tienen los papás de si hablo con ellos a esta edad, tal vez les genere como una curiosidad y lo lleguen a hacer, pero no, se están equivocados. De hecho, el hablar con ellos antes es mejor para que sepan y estén informados sobre lo que les puede pasar a cierta edad, o sea, desde niños hasta adolescentes. En nuestro Instagram hicimos una historia y publicamos que nos podían hacer preguntas y escogimos varias preguntas para contestar aquí con ustedes. La primera es, ¿qué es la educación sexual y por qué es necesaria desde la infancia? Bueno, creo que cuando hablamos de la educación sexual no solo nos referimos como a explicar cómo nacen los bebés, ¿verdad? Va mucho, pero mucho más allá. Se trata de conocer el cuerpo, entender los límites que puede tener, hablar de las emociones, de relaciones sanas y obviamente es muy importante también aprender a protegerse de los abusos que puede llegar a sufrir un niño. Sí, exacto, Alma, estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. De hecho, hay estudios en los cuales muestran que los niños que reciben esta educación desde pequeños tienen más herramientas para identificar y denunciar un abuso, lo cual es muy importante porque a esta edad los niños absorben la información que les damos, entonces es bueno tratar de darles herramientas para que se puedan defender. Y realmente hay que decirles a los niños todo, o sea, no solamente es de que no hables con extraños o cosas así, sino enseñarles sobre el consentimiento y qué partes del cuerpo son privadas. Sí, exacto, y no solo eso, o sea, también les da como una confianza el poder preguntar cuando tengan sus dudas, que eso es lo importante, en lugar de buscar respuestas en internet o con amigos que pueden estar igual de desinformados. La segunda pregunta de la que vamos a contestar aquí es ¿a qué edad debemos empezar a hablar de la sexualidad? Bueno, esta pregunta yo creo que muchos papás tienen la duda de la respuesta y realmente pues también hay muchos papás que creen que hay que esperar hasta que sean adolescentes, pero pues eso no es la realidad, o sea, realmente la educación sexual debe comenzar cuando los niños están pequeños, porque, o sea, como les dije antes, es cuando absorben más información, entonces debemos decirle a todos, desde chiquitos hasta la adolescencia, para que tengan estas herramientas de defensa. Claro, o sea, no solo se trata de hablarles todo como que de golpe, ¿verdad? Sino como dar información adecuada para su edad. Más o menos como a los 3 o 4 años, por ejemplo, pueden empezar a aprender sobre los nombres correctos de las partes del cuerpo en lugar de usar apodos, porque eso es también muchos padres llegan a hacer eso de empezar a decirle como apodos a los niños de su partecita, su florecita, su conchita o esas cosas que no está correcto, no está bien empezarles a dar como que apodos a esas partes del cuerpo porque ellos siempre van a quedarse con esa idea de que se llaman así y no es eso. Sí, de hecho también en los abusos sexuales, que a veces los niños no saben qué les tocaron o si estuvo mal que les tocaran esas partes porque los papás están dándoles los apodos, como dijo Alma, de florecita, conchita y pues no saben qué les está tocando, si es malo o bueno. Y conforme crecen, pues también les podemos ir hablando de otros temas, como es el respeto a su propio cuerpo y al de los demás. O sea, no más respetarse ellos, sino también respetar a las demás personas, a los amigos, amigas y a todos. Y más adelante hablar con ellos de relaciones de pareja, ya que pues también entran a la pubertad y en esta etapa empiezan, pues quieran o no los padres, empiezan a tener relaciones sexuales o cosas más íntimas y hay que hablarles mucho de estos temas. Sí, exacto. Los niños ven que pueden hablar de estos temas con sus padres o tutores, pues será más fácil que cuando sean adolescentes confíen en ellos y que no se dejen llevar por mitos o información errónea. O por ejemplo, a veces tienes amigos en la primaria
que tienen hermanos mayores o lamentablemente se basan en la pornografía para enseñar sobre sexualidad a compañeros y como que creerse más o tratar de presumir que saben un poquito más, pero son ideas e información completamente errónea que no tiene que ser cierto. Para seguir, la tercera pregunta que escogimos fue la de cómo abordar el tema sin incomodar. Bueno, aquí es donde muchos padres y maestros se complican un poco, ya que a veces no se sabe cómo podemos empezar o tienen miedo de decir algo inadecuado o algo que cree como un susto a los niños. Sí, exacto. Lo primero es recordar que la sexualidad es algo completamente natural. Hay muchas veces que los mismos padres dicen, es que si tienes relaciones sexuales puedes llegar a tener enfermedades de transmisión sexual, y obviamente eso puede pasar y está bien hacerlos prevenir, pero no privarlos de su sexualidad y de poder pues disfrutarla de la forma que quieran, la sexualidad que ellos quieran, solo que sepan cómo cuidarse. Si los niños sienten que el tema es malo o prohibido, lo van a buscar en otros lados, como puede ser en la pornografía, y ahí es donde pueden encontrar información incorrecta o hasta a veces peligrosa. Sí, justo como dijiste, el tema de decirles que algo es malo, cuando les dices a los niños que algo es malo, más lo van a hacer. O sea, si les dices no, para ellos son sencillos, si les dices es malo, para ellos es un ok, ya lo tengo que hacer. Es mejor que aprendan a por qué es malo o por qué no deben hacerlo a esa edad. Y lo mejor es responder a las preguntas que tienen con naturalidad, perdón. O sea, no tacharlo, no hacerlo un tabú, es más hablar con ellos sobre lo que es. Y si un niño te pregunta de dónde vienen los bebés, pues en lugar de decirles que los traen una cigüeña o que llegan a la puerta de tu casa, pues simplemente responder con los bebés crecen dentro del útero de la mamá, y pues ya, o sea, no les descarto toda la respuesta pues de relaciones sexuales, a la mamá se embaraza y todo Sí, eso, o sea, simplemente es eso. Sí, también es muy importante utilizar libros o materiales adecuados. Ahorita hay demasiada información en la que puedes apoyarte para poder educar a tus hijos con una sexualidad correcta, ¿verdad? Hay muchos cuentos o guías diseñadas para explicar estos temas de una forma clara y sin ningún tipo de confusión, obviamente. También otro que nos preguntaron en el Instagram es mitos sobre la educación sexual infantil. Sí, uno de los mitos que casi siempre escucho es el de que hablar de sexualidad con los niños hace que se vuelvan como que más curiosos. O sea, que el hablar con ellos va a hacer que ellos quieran experimentar a temprana edad, y pues realmente esto no es cierto. O sea, ellos no van a querer experimentar solamente porque tienen la información. Es un mito, o sea, realmente no piensen eso como padres. Sí, exacto, como tú lo comentabas, es todo lo contrario. De hecho, un estudio de la UNESCO muestra que los niños que reciben una educación sexual adecuada tienen menos probabilidades de iniciar las relaciones sexuales a temprana edad, y de hecho son más responsables cuando lo hacen, ya que los padres les han enseñado desde pequeños que pueden iniciar una relación sexual y la pueden disfrutar de la manera que ellos quieran, y les enseñan también las formas de prevenir un embarazo o alguna enfermedad de transmisión sexual. Sí, de hecho, o sea, justo como lo comentas, es mejor darles la educación desde nosotros casa, como padres, desde casa. Y de hecho esto me lleva a otro mito, el mito de que en la escuela deben encargarse de la sexualidad. O sea, no, de verdad, la educación sexual se da en las escuelas y es importante que se dé, pero no se les abarca tanto como un padre les puede dar esta información. Sí, exacto, y aparte en las escuelas pues tienen un programa, ¿verdad?, que tienen que seguir. Entonces, digamos que a un niño le empiezan a enseñar sobre las partes del cuerpo, tal vez hasta cuarto de primaria o algo así. ¿Y quién no te asegura que antes de cuarto de primaria pues puede sufrir tu hijo un abuso sexual sin siquiera saberlo, ¿verdad? Y la verdad no sé muy bien si es hasta cuarto de primaria, pero pues es un poquito más tarde cuando te lo empiezan a enseñar, y es completamente normal que en la escuela te enseñen ese tipo de cosas. No te van a enseñar a cada una de las partes del cuerpo y todo eso, y qué te tienen que tocar y qué no, porque esa no es la responsabilidad viene desde casa, como tú lo dijiste, ¿verdad? Entonces sí, o sea, los papás no hablan de esto, y los niños
lo van a aprender igual, pero pues obviamente puede ser con ideas erróneas, con información que no, de fuentes que no son confiables. Otra pregunta que nos hicieron son los consejos para hablar con los niños sobre la sexualidad. Sí, ya casi terminamos con este podcast, pero antes vamos a dejarse aquí algunos consejos claves que son muy importantes, la verdad. Sí. Bueno, el primero es responder con honestidad y claridad a los niños, ya que si un niño te pregunta algo, darle una respuesta real y adecuada para su edad es muy bueno. O sea, de verdad, eso es una forma muy buena de responderle a un niño con sinceridad y que no vea que nos estamos asustando con la pregunta que nos hacen. Sí, así es. También no hagas sentir vergüenza al niño o a la niña. Evita frases como, eso no se pregunta, o eres muy pequeña para saber eso. Si le empiezas a decir ese tipo de cosas a tu hijo, pues se va a sentir cada vez más cohibido de decirte cosas o de preguntarte cosas que es natural que ellos quieran preguntar y quieran saber. Entonces, lo mejor es explicarles, como ya dijo Valeria, de la manera real y adecuada y no estar poniéndole apodos ni ese tipo de cosas, sino explicarles bien para que ellos también tengan algún tipo de confianza en un futuro. Sí, exacto. El tercer consejo sería el utilizar recursos didácticos. Existen videos, libros, guías diseñadas para niños, o sea, también asegurarnos que sean de fuentes confiables y estar al pendiente del niño mientras lo está viendo y saber que es información real y que no es algo que le esté dando pues cosas falsas. Sí, exacto, o sea, adecuado. Ajá, que sea adecuado justo y pues con eso ayudarlo a que pueda aprender y que no sea algo aburrido como que decirle de que bueno, estas son tus partes, esto no tiene que tocar, porque también para los niños como que no es tan visiblemente atractivo el solamente fotos así de dibujos, sino que también algo más animado para ellos. Sí, así es. También hay que fomentar la confianza, como ya lo estaba diciendo, haz que tu hijo o tu hija sepa que siempre puede acudir a ti si tiene alguna duda o inquietud. Sí, o sea, como lo dije antes, de que si empiezas a cuestionar y a empezar a decirle por qué estás preguntando sobre estas cosas, si tal vez algún amigo o algo así, pues va a dejar de sentir la confianza contigo de platicarte las cosas y va a dejar de hacerlo y va a dejar de preguntar porque pues cada vez que te pregunta tú tratas de evadir la pregunta o pues tratas de hacerlo sentir culpable. Entonces el punto es contestar de manera correcta y adecuada para la edad de cada hijo o hija. Sí, justo estos son muy importantes y aunque también esperamos a que los niños pregunten y todo, el último consejo viene de no esperar a que pregunten. O sea, sí, se revuelve un poco de que responder las preguntas, pero también el no esperar a que pregunten, porque realmente hay temas en los cuales ellos tal vez no sepan y no van a saber cómo preguntar. Entonces es bueno la prevención, ya que así podemos prevenir los abusos y pues abordar esto hace que el niño pues sepa cómo reaccionar y desde antes. Normalmente no va a preguntar él de que oye, esto fue así. Bueno, esperamos que este episodio les haya gustado mucho y les haya ayudado a ver la educación sexual infantil desde otra perspectiva. Muy bien, si les gustó, no olviden compartir y seguirnos en nuestras redes, ya saben que las dejamos en los videos aquí abajo y nos escuchamos el próximo episodio. Gracias, adiós. Esto fue Hablemos sin tabús.